Cabrón. No hay ni cómo empezar. Pero francamente, me da pena. Me da pena todo lo que el pueblo de México padece o padecemos, porque también me incluyo. Hoy las paniaguadas, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y bueno, Lili Téllez ya se rajó y se escondió. Pero concretamente ellas, junto con Santiago Crilcodrilo, dan pena realmente. Yo recuerdo en el año de 1968 cómo mi madre acudió a la Ciudad de México en diciembre de 1968 a visitar a sus padres y trajo la noticia de todo lo acontecido el 2 de octubre en la matanza de Tlatelolco. Se la platicaron de manera directa a gentes que vivían en la Ciudad de México, estudiantes que participaron en el mismo movimiento. Después recuerdo la matanza del 2 de junio del 71, el llamado Halconazo. Y así, varias matanzas, la de Acteal, la de Aguas Blancas, la de Tlatlaya, la de Atenco, desde luego la de Ayotzinapa con 43 estudiantes normalistas. Todos esos padecimientos son una pena, son una desgracia para todos los mexicanos que, arriesgando su propia vida, tienen que salir de su comunidad, de su municipio y emigra a una gran ciudad. En aquel momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara. Sin embargo, sus llegadas a esas ciudades siempre les ha traído más limitaciones que las propias que vivían acá en sus ciudades de origen, en sus comunidades de origen. Y lo sé porque yo mismo fui a la Ciudad de México en el año de 1978 a estudiar la preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo sé porque viví con gente desesperanzada, con gente que se partía el lomo todo el día para llevar el sustento a su casa. En el año de 1978, a la edad de 16 años, entendí que no era el PRI el mejor gobierno que podíamos tener los mexicanos. Leía en los medios, aquellos medios que poquito platicaban acerca de aquellas cosas, de aquellos acontecimientos, de aquellos sucesos que pasaban y que de alguna manera dañaban al gobierno en cuestión. A partir de ahí, me propuse no ser priista, aunque provengo de una familia priista, aunque mi padre ha sido líder priista en la comunidad donde yo nací. A pesar de todo eso, me rebelé y me propuse no ser de esa calaña de gente que solamente se preocupa por su bienestar, pero nunca por el bienestar de a quienes gobiernan.
Son unos desgraciados realmente. Poca vergüenza tienen. Y lo más triste es que todavía lo presumen. Y hay gente en ese tiempo que todavía les cree. Yo mismo les creí. Me afilié al PAN, fui miembro activo, fui consejero estatal del PAN. Cuando el PAN luchaba con los ideales de Gómez Morín, con los ideales de Efraín González Luna, con los ideales de Carlos Castillo Peraza. Pero una vez que se fueron estos hombres, el PAN se transformó en lo que siempre ha dicho Andrés Manuel. Son la misma gata, solamente revolcada. Participé directamente en la campaña política de Vicente Fox. Participé directamente y fui coordinador municipal de la campaña de Felipe Calderón, de lo cual me avergüenzo. No me echo para atrás, pero me avergüenza haber tenido un gobierno, un presidente tan corrupto, un presidente que se gastó el dinero en superfluidades como la estela de luz, como la barda donde iba a construir una refinería. Es una desgracia. Por donde le quieras ver, mexicano, es una desgracia tener ese tipo de gobiernos. Cuando te pones a reflexionar acerca de por qué sexenio tras sexenio, desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, después en el gobierno de Luis Echeverría, luego en el gobierno de José López Portillo, luego en el gobierno de Miguel de la Madrid, después en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente en el gobierno de Ernesto Zedillo, luego en la supuesta alternancia con Vicente Fox, que fue lo mismo, luego con Felipe Calderón, que fue el gobierno, el presidente asesino, porque a partir de ahí, y es a donde quiero llegar, a partir de ahí, Kenia López Rabadán, a partir de ahí, Xóchitl Gálvez, a partir de ahí, Santiago Krill, a partir de ahí, Lili Téllez, a partir de ahí, se desató la guerra que aún seguimos viviendo. No podemos culpar a este presidente, no podemos culpar a un gobierno humanista, porque yo fui opositor de él siempre, desde 1988 que junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se salieron del PRI, porque ellos eran priistas. Fui opositor. Después de haber colaborado con el PAN muchas veces, después de haber sido consejero estatal, encontré que México no tenía la cura, ni en el PRI, ni en el PAN, que nos había metido en una guerra. Y en 2011, antes de que terminara Felipe Calderón, renuncié al PAN. Me declaré en rebeldía. Y junto conmigo renunciaron alrededor de 25 miembros activos, más mi familia, aquí en mi ciudad. 25 miembros activos. Era la cuarta parte de los miembros activos que se tenían en ese momento registrados. A partir de ahí, qué triste que José López Portillo, aunque se dijo que iba a defender el peso como un perro, se le devaluó un 100%. Qué triste que a Miguel de la Madrid las inflaciones y las devaluaciones le llegaron una al 1000% y la otra al 3000%. Qué triste que Carlos Salinas de Gortari vendió casi todas las empresas del Estado mexicano, que porque éstas siempre estaban en números rojos, que porque no producían lo necesario ni para su supervivencia. Claro, ¿cómo chingados iban a producir
¿Cómo chingados iban a rendir para la supervivencia de la empresa si el presidente en turno nombraba a un familiar suyo para dirigir esa empresa? O a un cuate suyo. Y ese cuate suyo, ese familiar suyo, se robaba todo. Y la prueba está en Teléfonos de México. Teléfonos de México hizo millonario y archimillonario al señor Carlos Slim, pero él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Él tenía el dinero para comprar la empresa en ese momento y la compró y se ganó la lotería. Obvio que no se la vendieron al precio que debería de haberse vendido, pero Carlos no tiene la culpa. La culpa la tiene Carlos Salinas de Gortari y todo su séquito de rufianes, casi como aquel, el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Posteriormente mataron durante ese sexenio a personajes de reconocido renombre, y no los mataron porque tenían en ese momento flagrancia de algún delito, sino porque estorbaban al camino, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Fue capaz en ese sexenio hasta de asesinar a aquel líder priista en el que muchos mexicanos tenían esperanza, Luis Donaldo Colosio. Una vez que termina Carlos Salinas de Gortari y deja la economía prendida con alfileres, esta se le cae a Ernesto Zedillo y las devaluaciones volvieron como sexenio tras sexenio. Las inflaciones volvieron como sexenio tras sexenio. Con Fox estuvo un poquito más estable. Pero no se olvidan las toallas, el Toallagate, unas toallas de a 40,000 pesos. Con Felipe Calderón, que dicen que se robó la presidencia, lo cual yo no creo, porque aquí en mi pueblo Felipe Calderón sacó una buena cantidad de votos. Yo era el coordinador municipal y en aquel momento los priistas prefirieron apoyar a Felipe Calderón y a su servidor que a Roberto Madrazo Pintado. Y tuvimos una excelente votación que nunca había sacado el PAN en Valparaíso. Pero qué desgracia con Ernesto Zedillo. Nos enjaretó el FOBAPROA a todos los mexicanos. Y hoy se quejan que las deudas que tiene Pemex, que las deudas que tiene México, se las adjudican a este gobierno, lo cual es totalmente falso. ¿Cómo estaban saqueando a Pemex? Pedían dinero prestado para el Estado, pero se lo adjudicaban a Pemex. Los miles de millones y billones en un caso determinado de pesos, los pedían para el Estado, pero se los aplicaban a Pemex. Por eso Pemex hoy tiene una deuda archimillonaria y apenas está saliendo adelante. Luego Peña Nieto que con la corrupción de Odebrecht pavimentó el piso para que PRI, PAN y PRD aprobaran aquel pacto por México y hacer mayoría para lograr las reformas que estos infelices querían. Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. Peña Nieto, un títere. Y no quiero decirles una cosa, pero se las voy a decir. Después de que renuncié al PAN, me invitaron en el PRI. ¿Y qué creen? Me afilié. Y les junté gente al PRI, Nos afiliamos juntos conmigo alrededor de 100 personas. Y una vez que llegó la campaña,
me invitaron para ser el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en mi municipio. Aquellas brigadas permanentes que hacían campaña para Peña Nieto. Y me da vergüenza. No me arrepiento, pero me da vergüenza. Como no me arrepiento de haber sido coordinador de Felipe Calderón. No me arrepiento, pero me da vergüenza. ¿Y por qué no me arrepiento? Porque lo que haces con fe, lo que haces con una buena intención, es eso. Desafortunadamente, como en el matrimonio, a veces te casas con una persona de buena fe y el hombre o la mujer fallan. Y aquí igual, no es que te cases con un presidente, pero lo ayudas para que sea tu presidente, para que gobierne con sentido humano a la gente. Y resulta que sale un fiasco. Por eso en el 2018, después de que renuncié al PRI en el 2016, tomé la decisión, cuando ya se postuló Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato a la presidencia de la República, tomé la decisión de apoyarlo. Porque México no aguantaba un sexenio más como los 5 anteriores. De Peña, de Felipe, de Fox, de Zedillo y de Salinas. Y del 6º también, porque del desgraciado de Miguel de la Madrid, que estuvo peor también. No aguantaba. Por eso tomé la decisión de apoyar a este Andrés Manuel López Obrador. Y hoy te digo a ti, mexicano, no me arrepiento. Y te invito a ti, mexicano, para que en el 2024 hagamos mayoría en el Congreso, mayoría calificada, las 2/3 partes del Congreso que sean gente que va a apoyar al pueblo de México. Porque efectivamente necesitamos reformar el Poder Judicial, elegirlos de una manera diferente, porque tú bien lo sabes, mexicano, no nos hagamos. Cada ministro de la Corte, como cada consejero de los diferentes órganos, como del INE, por ejemplo, son cuota de algún partido político. Y eso se dice, pero en realidad son cuota de alguno de los líderes que desde arriba les mueve las cuerdas. No somos tontos, ni nunca fuimos tontos. Teníamos esperanza de sacar al PRI de los pinos, de darle sus patadas a las víboras prietas y a las tepocatas. Pero desafortunadamente para México no resultó nada bueno. La misma gata nomás revolcada. Hoy te invito. Los libros de texto, he leído algunos capítulos, algunos comentarios de gente que los realizó, de los creadores de los libros de texto, y créeme, yo soy maestro, trabajé 31 años y estoy hoy jubilado. Y créeme que los libros de texto de hoy están diseñados a la escuela más global. Porque los niños aquí en México, tú les enseñabas matemáticas, español, inglés y cada una de esas materias, pero se las enseñabas de manera aislada. Hoy los libros de texto te están integrando en un solo tema todos los diferentes aspectos de las áreas académicas. Español, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, biología y todo lo que tú te puedes imaginar. Hoy hay una integración. Que hay 5 palabras que no te gustan. Explícale a tu hijo nada más, tú padre de familia. Tú explícale a tu hijo, no dejes que el gobernador o la gobernadora decidan por ti. Los hijos son tuyos, no son de ellos. Ellos
Se van a ir unos este año y otros dentro de 5 años. Y nosotros como mexicanos vamos a seguir. Tus hijos como mexicanos van a seguir contigo siendo tus hijos. El responsable eres tú. No permitas que los gobernadores, no permitas que el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, es más, invitaré yo al pueblo de México a que nos levantemos ya, a que nos levantemos en protesta completa en contra de todos los elementos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando con Norma Piña, que es una rufiana, que es una corrupta, que es una conservadora, que es una oligarca, que es una aristócrata, y con Luis María Aguilar, presidente de la Corte antes de Arturo Saldívar. El único que yo veo que es más razonable, sin estar sometido a ningún partido político, es Arturo Saldívar. Mexicano, esta es una oportunidad. Es una oportunidad de tener un gobierno humanista, que todo aquello que no pagaban, tú sabes quiénes, los oligarcas, los empresarios, los rufianes que querían salvar sus impuestos. El gobierno de México hoy cobra esos impuestos y los reparte entre los más necesitados. Porque para que un país salga, hay 3 elementos fundamentales: educación, salud y primero los pobres. Ahí te la dejo de tarea, compadre.